Muy buenas tardes, Dios les bendiga, pueblo del Señor. Una vez más, llegando hasta su hogar, hasta su corazón, dándole gracias a Dios por esta tarde, por este día más de vida que nos regala, por la bendición de compartir su palabra con ustedes, con todos los que nos escuchan de cerca, de lejos, en el interior de nuestra república, en otros países. Dios les bendiga muchísimo, les amamos. Estamos aquí creyendo que la obra completamente es de Dios y que tiene propósito. Y cuando hay propósitos de Dios, se van a cumplir. Así que les bendigo con la bendición que enriquece y no añade tristeza. Reciban este abrazo virtual, como ahora decimos. Reciban este cariño de parte nuestro y de parte de Dios. Amén. Queremos saludar también a mi madre que está en el interior de la República. No puedo dejar de saludarla, de bendecirla. Que Dios le guarde, que Dios cumpla su propósito en ella. Cada familia que se encuentra en el interior, cada persona que está allá, que tiene un ser querido a la distancia, que tal vez no puede ir como antes, que tal vez no puede estar con ellos, oramos que Dios le guarde, oramos que Dios les bendiga y que los ángeles de Jehová acampen alrededor de ellos. Así es que en esta tarde sean bendecidos como el pueblo de Dios, como la gente que quiere escuchar la palabra para tener fe, para tener esperanza, para animarse, para levantarse de la condición en que se encuentra. Quiero leer la palabra del Señor y está en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 17. Leemos del versículo 11 en adelante. Vamos a darle la oportunidad para que usted busque su Biblia, lea la palabra. Ella es nuestro alimento, ella es nuestro sustento, ella va a fortalecer nuestro hombre interior, ella nos va a ayudar a continuar, aleluya. Vamos a fortalecernos en Jehová y eso viene a través de la palabra. Vamos a tener fe y eso viene a través de la palabra. Vamos a tener obra, porque la fe sin obras es muerta y necesitamos hacer cosas en este tiempo también. No es un tiempo de no hacer nada, no, es un tiempo diferente de hacer cosas diferentes. Así es que necesitamos esa fe, aleluya, que viene, necesitamos tener obra que viene por la fe. Quiero leer la palabra del Señor del versículo 11 en adelante. Dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, dice la Escritura, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ella trae un mensaje para nuestras vidas. Ella trae una enseñanza, Señor. Gracias por Jesucristo, por su vida, por su ministerio en esta tierra. Gracias por tu Espíritu Santo, Padre, que nos has dejado para este tiempo, para que traiga revelación a nuestros corazones. Señor, declaramos que tu palabra cae en buena tierra, que da fruto. Declaramos, Señor, que la pondremos por obra. Bendigo tu pueblo que nos escucha, Señor. Bendigo las familias de esta tierra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú te haces presente, porque estás aquí para sanar, estás para liberar, para restaurar, para tocar las vidas allá en los hospitales, en las casas donde hay quebrantos de salud, donde hay síntomas, donde hay dolores. Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Como tú lo haces en los cielos, hazlo en la tierra. Señor, sana a los que están enfermos, libera a los que están en las cárceles.
Padre, oramos, Dios, por un toque divino que llegue para transformar el corazón del hombre. Padre bueno, que en este tiempo de estas transmisiones y de tu presencia, Señor, en los hogares, haya milagros ahí en las casas, Padre. Milagros en los automóviles, ahí donde alguien escucha tu palabra. Un toque divino, Señor, para sanar el alma. Llega Espíritu Santo, te lo pedimos. Llega Dios bueno. Llega allí, Jehová, llevándote la carga. Ayuda a la incredulidad. Ayuda a que alguien crea en esta tarde, Padre. Que alguien quiera obedecer. Que alguien quiera hacer tu voluntad, Padre. Oramos por el pueblo que nos escucha, por cada vida. Ven y sana, Señor. Tú eres el Dios creador. Trae órganos nuevos. Allí restaura las rodillas, las articulaciones, los riñones, el hígado. Libera, Jehová, las cuerdas vocales. Ahí, Jehová, ven, Señor, la circulación arterial. Ven y sana el dolor en el bajo vientre. Llévate toda inflamación, toda fiebre. Ven, Señor, para sanar el cáncer. Ven, Señor, para sanar toda enfermedad viral. Venga, Jehová. Sana ahí al que esté contagiado. Sana ahí, Señor, en el nombre de Jesús. Sana ahí, Padre. Sana la familia. Restaura los matrimonios. Ahí, Señor, donde llegó el virus, libera el cuerpo en su totalidad, Señor. Que desaparezca, Padre, todo síntoma. Ahí, Señor, llega a la vida de mis hermanos. Llega allí, Señor, en esta tarde. Hemos creído por milagros. Hemos creído por sanidad, por un toque divino. Hemos creído por tu poder que se manifiesta, que tu unción fluye. Hemos creído, Señor. Hemos estado contigo. Hemos, Señor, querido un milagro más. Hemos creído para ese milagro, Padre. Aleluya. Hoy las montañas, sí, Señor, la fe, venga, libere la carga. Venga, Señor. Aleluya. La Biblia dice, yendo Jesús a Jerusalén. Y de aquí sale nuestro título y también nuestro rema para esta tarde. Y quise poner este título porque el Señor me habló a través de una llamada telefónica. Dios hace como quiere. Y vamos a ver en esta tarde qué ocurre en el camino de Jesús, porque dice, yendo Jesús a Jerusalén. Y nuestro título es, en el camino de Jesús. Era necesario que Jesús fuera a Jerusalén. Allí moriría. Y el doctor Lucas, a través de este evangelio, nos narra algunos acontecimientos o eventos ocurridos en este camino, en el camino de Jesús. Puede repetirlo allí conmigo, en el camino de Jesús. El texto leído dice que yendo Jesús a Jerusalén, porque era necesario que Él fuera a Jerusalén, y usted lo puede repetir, era necesario que Él caminara en este camino, que Él fuera por este camino. Y es necesario para nosotros ir por este camino, ir por el camino de Jesús. Y Dios nos va a mostrar con eventos que ocurren en este camino, ejemplos para nuestra vida, porque también estamos caminando en el camino de Jesús. Y la Biblia dice en el capítulo 9, para mirar rapidito algunas cosas que acontecen, en el versículo 51, dice la Biblia que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y cuando el Espíritu Santo me mostraba esto,
sé que leímos lo que ocurre con los 10 leprosos, pero antes, en la historia que relata el doctor Lucas, nos muestra que Jesús afirmó su rostro. Y vuelvo a repetir que el Espíritu me muestra que afirmar el rostro era una forma de expresar o describir la decisión que Jesús toma de mirar hacia la cruz, de ir hacia el lugar donde Él tenía que morir. Porque dice que Él afirma su rostro para ir a Jerusalén. Él se pone serio en esto. Él decide hacerlo. Él sabe que el tiempo llegó y Él lo va a hacer. Así que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y si nosotros miramos esto rápidamente, esto tiene que ver con las decisiones que nosotros tendremos que tomar en el camino, como Jesús tomó decisiones. Hubiese sido fácil, o hubiese sido tal vez como hombre lo mejor para Él demorar esto, darle el tiempo. Pero Él afirmó su rostro y tomó la decisión de hacer lo que tenía que hacer e ir donde Él tenía que ir. Cumplir el propósito por el cual Dios lo había hecho nacer. Cumplir el propósito por el cual Dios lo trajo a este mundo. Así que Él mira a Jerusalén, Él se dirige a Jerusalén, Él toma la decisión de ir a Jerusalén. Pero luego encontramos en Lucas capítulo 13, verso 22, que pasaba Jesús por ciudades y aldeas, porque recuerde que en el camino de Jesús habían todas estas cosas. No solo habían personas, habían ciudades, habían aldeas, habían hechos, estaban ocurriendo circunstancias en algunas vidas. Y la Biblia lo dice, que Él pasaba por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y con esto el Espíritu Santo me dice que Él estaba enseñando, porque en el camino, como podemos repetirlo, encontró situaciones en las que Él tenía que hacer algo. Así que enseñaba sin olvidarse que tenía un propósito en Jerusalén. Estaba encaminado hacia Jerusalén, encaminándose, dice la Biblia. Y con esto el Espíritu Santo vuelve a hablarme que podemos estar haciendo algunas cosas, podemos estar enseñando, podemos estar transmitiendo en vivo como esta tarde, podemos estar hablando, predicando, orando por las personas cuando salimos, podemos estar cumpliendo este propósito sin olvidarnos a qué Dios nos ha llamado, hacia dónde estamos encaminados. Aleluya. Jesús estaba encaminado hacia Jerusalén y estaba enseñando. Y qué tremendo, porque dice en el versículo 23 de este mismo capítulo: y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y enseñó acerca de la puerta angosta, porque mucha gente caminaba por las calles y entraba por las puertas anchas, pero Él le da una advertencia con amonestación acerca de esforzarse para entrar por la puerta angosta, porque así Él mostró el camino al reino de los cielos. Él mostró la dirección al Padre. Él habló a aquellos que estaban preguntando si eran pocos los que se salvaban. Él le hicieron preguntas en relación a la salvación. Y aunque Él iba encaminado a morir, aleluya, aunque Él iba encaminado a Jerusalén a cumplir el propósito para poder redimir a los hombres y que los hombres fueran salvos, Él da una respuesta en relación a la vida que el hombre está viviendo. Porque mucha gente camina a sus anchas. Mucha gente sin guardar la palabra, sin vivir la palabra, sin poner por obra la palabra, vive como quiere y luego quieren ser salvos. Así es que este hombre pregunta a Jesús y Jesús responde del esfuerzo que el hombre tiene que hacer para entrar por la puerta angosta.
porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Pero él estaba enseñando cómo se entraba. Y usted puede seguir leyendo los versos que continúan. Así estaba Jesús enseñando sin dejar de estar encaminado hacia su propósito. Luego encontramos en Lucas 17, que es nuestro texto central de esta tarde, donde dice que aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por en medio de Samaria y de Galilea. Dice el texto, pasaba entre Samaria y Galilea. Y encontramos que Samaria hace frontera con Galilea. Y por eso la Biblia nos relata el hecho de que se encontraban judíos y samaritanos. ¿Y cómo nos relata esto? Porque el texto dice que habían 10 leprosos y había samaritanos, habían judíos, pero también había samaritanos. Porque dice, solo este extranjero regresó, dijo Jesús. Así es que estas dos ciudades eran fronterizas, pero pasaba Jesús por allí. Y dice el texto en el verso 12, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y luego volveremos a ver un poco de esto, porque es nuestro fundamento para enseñar. Pero seguimos mirando que en Lucas capítulo 18, dice la Biblia en el versículo 31 en adelante, tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Verso 33. Mas al tercer día resucitará. Verso 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Y con este hecho de Lucas capítulo 18, donde Jesús toma a sus 12 discípulos, no estaba tomando la multitud, estaba tomando a los 12 discípulos, y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén. Y le dio la razón y el propósito por el cual subían a Jerusalén, pero no lo entendían. Y esto ocurre en nuestros días también. Estamos en el camino de Jesús, pero no entendemos todas las cosas. Y el Señor nos habla y no entendemos todas las cosas. Y el Señor nos muestra el propósito y no entendemos. Dice, pero ellos nada comprendían de estas cosas, y esta palabra les era encubierta. Yo oro esta tarde que la palabra no nos sea encubierta, que la palabra nos sea revelada. Dice que ellos no entendían lo que le decía, y yo oro en esta tarde que nosotros podamos entender lo que el Señor nos está diciendo, porque el Señor nos revela el propósito, el Señor nos da la dirección, el Señor nos muestra el camino. Todo lo que aconteció en este camino de Jesús a Jerusalén tiene que ver con nuestra vida hoy, tiene que ver con la iglesia hoy, tiene que ver con los que caminamos en el camino de Jesús hoy. Aleluya. Los discípulos, la multitud, los leprosos, toda la gente, el que preguntó si eran pocos los que se salvaban. Así está la gente hoy preguntando si vamos a vivir, si vamos a pasar esta pandemia, qué va a ocurrir. Aleluya. Y tal vez le preguntamos a alguien, pero tal vez nos preguntamos nosotros: ¿vamos a sobrevivir este tiempo? ¿Qué va a ocurrir? ¿Seremos salvos? Y yo quiero ser salva, aleluya. Yo quiero entrar por la puerta angosta, como dijo Jesús. Y yo creo que usted que me está escuchando también quiere ser salvo. Y nos preparamos para la salvación. Nos preparamos porque ciertamente que en esta tierra no viviremos eternamente. Tendremos que ir delante de Dios, tendremos que morir una vez y después el juicio. Aleluya. Tenemos que creer en el Cristo como nuestro Salvador, que nos regalará la vida eterna.
y viviremos eternamente con Dios. Este es el Evangelio, estas son las buenas noticias. Que el hombre no irá al infierno si reconoce a Jesús como su Salvador, si le aceptas hoy, si vives para Él hoy, si entiendes que en el camino del Señor van a ocurrir en nuestra vida transformaciones, que en el camino del Señor, mire, el Señor se va a presentar para que le conozcamos tal cual y como Él es, para que entendamos lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere decirnos, y que no nos ocurra como les ocurrió a los discípulos, que era encubierta la palabra y que no entendían lo que ocurría. Queremos ser entendidos en los tiempos, queremos ser entendidos en la palabra. Pero también en Lucas capítulo 19, en el verso 11, estos textos que le estoy leyendo son fundamentos para la introducción, para que miremos que en el camino de Jesús a Jerusalén ocurrieron cosas donde Él tuvo que enseñar, donde Él tuvo que sanar, donde Él tuvo que exhortar, donde Él tuvo que advertir a los hombres, donde Él tuvo que hablar de su propósito. Y así en el camino que nosotros estamos caminando con Jesús están ocurriendo estas cosas, y nosotros preguntamos ¿por qué y para qué? Dígale: Señor, dame entendimiento. Y dice la Biblia en el versículo 11: oyendo ellos estas cosas, prosiguió. Dice el texto: prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y dijo: pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y yo sé, y usted sabe que Él estaba hablando de Él. Él estaba hablando del propósito por el cual Él vino, y lo dice en una forma de parábola. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo: negociad entre tanto que vengo. Y enseñó. En este momento estaba Jesús enseñando acerca de que Él tendría que irse, pero también tendría que volver. Que mientras tanto Él iba y regresaba, nosotros teníamos que cumplir el propósito. Nosotros teníamos que hacer la obra del Señor. En el camino del Señor debemos saber que hay un propósito, que se nos dieron dones y talentos, que se nos entregaron recursos, que se nos hizo un llamado, el cual tenemos que cumplir, porque cuando Él venga, Él nos pedirá cuenta de lo que se nos entregó. Y esta parábola relata que Jesús había venido, Jesús estaba, pero Jesús se tenía que ir, porque dice que ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Por eso Jesús toma esta parábola que revela el secreto del reino de una manera lógica para los hombres en esta tierra, y les habla de su partida, pero también que Él va a regresar. Y cuando regrese, cuenta nos pedirá a todos. Así que en el camino de Jesús, en el camino que estamos caminando por seguir a Jesús, por atender el llamado de Dios, nosotros somos responsables de lo que se nos entregó. Y yo le dije hoy al Señor, entre Él y yo, pero ahora lo hago público, y le dije: me llamaste a pastorear. Y aunque el tiempo sea diferente, quiero seguir pastoreando. En el camino del Señor habrá sorpresa. En el camino del Señor habrá milagros. En el camino del Señor habrá enseñanza. En el camino del Señor, aleluya, habrán cosas que no hemos visto antes. Él iba camino a Jerusalén, y en su camino, en llegar a Jerusalén, antes de llegar cerca de Jerusalén, ocurrieron todas estas cosas. Pero volvemos un poquito atrás, viendo todo lo que ocurre, y resaltaremos esta tarde el encuentro que Jesús tiene con estos 10 leprosos. Ahí en el Evangelio según Lucas capítulo 17 verso 11. Y dice la Biblia, el relato, que eran 10 hombres.
Pero también dice que eran 10 leprosos. Porque si leemos, dice, al entrar en una aldea, verso 12, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y yo puedo decir el encuentro de Jesús con los 10 hombres leprosos. Se pararon de lejos porque ellos conocían su condición. Ellos sabían que eran leprosos. Y la lepra, dice que no era como en estos tiempos. Era fatal. Casi la persona que tenía lepra en aquella época, casi siempre seguía leproso hasta que moría. Y moría leproso. Como si no había una cura para ellos. Incurable, contagiosa. La Biblia enseñaba y enseña, perdóneme, cómo se debía tratar a alguien con lepra. En Números capítulo 5, la Biblia dice que manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. En este caso de los 10 leprosos que salen al encuentro de Jesús cuando Él va camino a Jerusalén, quiero decirle en esta tarde que en el camino del Señor hay sanidad. En el camino del Señor hay milagros. Para alguien que me está escuchando que dice amén. En el camino del Señor ocurre lo sobrenatural, lo que la gente no está acostumbrado a vivir. Y vemos que estos 10 leprosos, su condición era eminente, ya que ellos en algún lugar, en algún momento se habían unido por la misma condición que tenían. Porque si nos preguntamos quién los unió, nadie. Ellos se unieron en alguna ciudad de refugio, en algún lugar. Ellos estaban unidos por tener la misma condición, por tener la misma enfermedad. Se pararon de lejos. Y yo digo, tenían un distanciamiento social. No podían acercarse a las demás personas. A tal grado que ellos tenían que declarar: inmundo soy, para que los demás le escucharan. Inmundo soy, cada vez que iban caminando. Ahora la gente tiene coronavirus y la gente sale, entra, y si no tiene tos, o bueno, si tiene tos, pues todo el mundo sale corriendo, ya usted sabe. Pero si no tiene síntomas, puede golear a mucha gente y pueden andar por muchos lugares, que no es lo prudente, porque no nos gustaría que nadie enferme a un ser querido nuestro. Entonces, la condición de ellos era eminente. ¿Por qué vuelvo a repetir esto? Porque pensé hoy, cuando Naamán fue descubierto, era porque no era eminente. Una criada lo descubre. Una criada asegura que hay un profeta que puede sanarle. Así que posiblemente no tenía la lepra en todas partes, sino en algún lugar de su cuerpo que no se veía tan fácilmente. Entonces, pero la de estos 10 leprosos era eminente. Se sabía que eran leprosos. La Biblia dice que eran leprosos, y si la Biblia lo dice es porque así estaban. Tenían una condición, tenían una enfermedad que para aquella época era incurable. Era un milagro si un leproso se sanaba. Eran llevados al sacerdote, eran presentados al sacerdote para que el sacerdote dijera si era lepra, y eran presentados al sacerdote si la lepra sanaba, para que el sacerdote le diera de alta, para que el sacerdote mirara si hubo una curación, si hubo una sanidad. Así que estos leprosos nos vuelve a llamar la atención, no que se pararon de lejos porque ellos sabían que tenían que pararse de lejos. Nos llama la atención que ellos alzaron su voz
Dice en el versículo 13: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Al decir Jesús, cambiaron su condición, su clamor cambia, porque ellos llaman a Jesús, claman a Jesús, mencionan el nombre de Jesús, pero también le dicen Maestro. Y el Espíritu Santo me decía para alguien en esta hora: cuando nosotros llamamos a Jesús, nuestro clamor cambia, porque ellos habían sido enseñados que por su condición lo que ellos podían gritar era: inmundo soy, para que nadie se acercara. Pero al ellos clamar Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, ellos estaban haciendo que los cielos se abrieran. Ellos estaban haciendo que el Maestro escuchara, aleluya, que Jesús que iba pasando les oyera. Y si nosotros clamamos como debemos clamar, en el camino donde estamos, en el camino de Jesús, hubo un clamor donde lo llamaron a Él, un clamor donde le dijeron Maestro a Él, donde le reconocieron a Él, aleluya. Alguien reconoce al Señor en esta hora. Estamos caminando como Jesús, estamos tal vez con situaciones como los leprosos, estamos en circunstancias que necesitamos milagros. Pero tenemos a un Jesús que podemos llamar, que podemos decirle: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y la historia de la época cuenta que ellos pedían limosna. Ellos suplicaban a la gente que les ayudara, porque su familia, porque los seres queridos, porque los conocidos los habían desechado. Eran desechados por la sociedad. Así que ellos tenían que pedir que alguien les ayudara. Pero cuando ellos dijeron Jesús, ellos activaron, alguien diga aleluya, ellos activaron el poder de Dios para recibir un milagro. Ellos activaron que Jesús los oyera. Ellos hicieron que Jesús los oyera. Y la Biblia dice, y usted diga amén, diga gloria a Dios, Jesús iba decidido, había firmado su rostro para ir a Jerusalén. Pero alguien hace que Jesús se detenga. Alguien que le llama Jesús, alguien que le llama Maestro, alguien que le dice: ten misericordia de nosotros. Aleluya. Alguien comienza a declarar ahora, alguien comienza a llamar al Señor en esta hora. Los leprosos estaban de lejos, pero gritaron, alzaron su voz y le llamaron. Y tal vez nosotros podemos hacerlo si creemos esta palabra que Dios nos da. Jesús iba para Jerusalén, pero en el camino ocurrieron cosas. Así dice la Escritura. Cuando Él los vio, porque ellos hicieron que Él los viera, y el Espíritu Santo me mostró al Dios que ve, el Dios que vio a Agar, el Dios que la vio allá en el desierto, el Dios que ve nuestras circunstancias, el Dios que mira para tener misericordia, el Dios que ve con ojos de amor, el Dios que ve como el Padre bueno, aleluya. Jesús los vio, pero no para recriminar su conducta, ni para decir usted tiene esta enfermedad por su pecado, ni para hacer un juicio ante ellos, ni para juzgar su vida pasada. ¿Sabe? Jesús los vio para tener misericordia. Ellos necesitaban que Jesús tuviera misericordia. Y así mira Dios. Dice que sus ojos recorren la tierra buscando a aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Y yo creo que así hace Dios buscando. Dios recorre la tierra. Dios quiere tener misericordia de ti, de mí. Dios quiere tener misericordia de Panamá. Jesús lo vio. Dios nos ve. Jesús es la manifestación de Dios entre los hombres. Jesús los vio a los leprosos. Tal vez nadie los miraba.
Cuando la gente oía inmundo soy, decían quítate. Para allá ni mires que están allá los leprosos. Aléjate. Imagínense la madre que llevaba a los niños y escuchaban inmundo soy, porque en algún momento tenían que venir a la ciudad, tenían que comprar comida, tenían que pedir limosna, en algún momento tenían que estar tal vez un poco cerca de las personas. Por eso tenían que decir inmundo soy, y las personas huían de ellos, las personas corrían lejos. Pero cuando ellos clamaron y no dijeron inmundo soy como estaban acostumbrados a decir, eso los identificaba. Pero cuando cambiaron el clamor y dijeron Jesús, Jesús maestro, ¿sabe? Su clamor cambió, su vida cambió, y recibieron de Jesús una mirada de amor, una mirada de misericordia. Alguien diga aleluya. Una mirada apasionada. Recuerde que Jesús iba a morir por todos los hombres, pero en el camino habían leprosos, en el camino había enseñanza de que Jesús nos puede sanar, en el camino hay misericordia. Alguien diga aleluya. En el camino de Jesús, antes de llevar su vida, aleluya, antes de entregarse como un reo de muerte, limpió al que necesitaba ser limpio, enseñó al que necesitaba cómo sería, saber cómo sería la salvación, instruyó a sus discípulos qué iba a ocurrir con él. Ellos se dispersaron y huyeron porque no entendieron lo que Jesús les advirtió que iba a ocurrir. Pero aquí está Jesús mirando a los leprosos. Creo que Dios está mirando a Panamá. Creo que Dios tendrá misericordia de Panamá. Creo que Dios está mirando su iglesia. Creo que Dios está mirándonos con ojos de amor. Aleluya. Dios nos está mirando. Yo creo que Dios está mirando los que están contagiados. No para que se mueran, sino para tener misericordia. Aleluya. Jesús lo vio. Y Dios nos ve. Y dice que Jesús les dijo id. Y es un rema. Es un rema. En el camino del Señor habrá rema para los hombres que le llaman, que claman a Él, que le buscan. Y le dijo id. Y mostró a los sacerdotes. ¿Sabe? Esto no podía ser. Usted me ha escuchado esto. Por tiempo aprendí que esto no podía ser. La ley lo impedía. Ya ellos eran leprosos. Ellos tenían que ir cuando la lepra sanaba. Ellos tenían que ir cuando eran curados. Ellos tenían que ir cuando el milagro ocurría. Ellos no podían ir antes. Y Jesús viene. Y el Espíritu Santo me enseñaba que en el camino de Jesús yendo para Jerusalén, Él enseñó lo que era obediencia. Jesús enseña lo que es obediencia. Hay gente en su casa que en este tiempo el Señor les está enseñando a obedecer, porque estaban caminando pero no habían decidido obedecer al Señor. Y mucha gente supo de este milagro, y mucha gente entendió, aleluya, que estos leprosos desechados que miraron a Jesús de lejos, pero que le clamaron a Él, aprendieron a obedecer. Aprendieron a obedecer, porque Jesús le dijo id y mostraos a los sacerdotes. ¿Sabe? En Lucas capítulo 5 verso 12, Jesús no tenía problema para tocarlos. Ahorita les enseño qué dice la Biblia. Ocurrió un caso, y está aquí mismo, el doctor Lucas lo relata. Dice en el versículo 12 en adelante: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme, porque la lepra es una enfermedad sobre la piel, en la piel. Y estudiando un poquito hoy, aprendí que no solo por fuera, sino también por dentro. La gente con lepra también comienza a perder
el funcionamiento correcto de sus órganos. Entonces Jesús, dice el verso 13, entonces extendiendo él la mano le tocó, diciendo, quiero. Porque Jesús quería sanar a este hombre que vino y se postró delante de él y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y dice, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve. Le dijo, muéstrate al sacerdote. Y aquí nos da un gran ejemplo de lo que ocurría cuando ya el milagro estaba. Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Levítico 14, capítulo 14. Todo el capítulo 14 habla de la purificación que tenía que hacerse el hombre que recibía la sanidad de la lepra. Así que Jesús lo manda que se muestre. Primero lo toca. Le dijo que sí quería, lo toca. El hombre es sano, es limpio de la lepra, recibe un milagro y luego lo manda a que vaya a los sacerdotes para que presente su ofrenda, su purificación, su agradecimiento delante de Dios como lo había establecido la ley. Entonces ocurre que con aquellos leprosos que Jesús manda a ver a los sacerdotes sin recibir el milagro, en el camino, obedeciendo, fueron limpiados, recibieron la sanidad, recibieron el milagro cuando ellos obedecieron. Así es como Dios nos enseña que debemos obedecer, que hay milagros, y no voy a decir que todos, que hay milagros que van a ocurrir cuando nosotros comenzamos a obedecer. Y la obediencia se aprende, número 1, para los que anotan, porque Jesús, yendo a Jerusalén, enseñó a los hombres a obedecer. ¿Y a quiénes? Pues si los sacerdotes no querían hacerle caso, los levitas tampoco, creían que todos lo sabían. Los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley no querían oír a Jesús, o no querían que Jesús les enseñara. Estaban buscando de qué manera acusarle y culpar y hacerlo culpable. Pero en esta historia nosotros vemos cómo Jesús toma 10 leprosos para enseñarle a los hombres lo que era obedecer. Jesús le dijo, id y mostrarse a los sacerdotes. Y sabe, el Espíritu Santo me decía, la obediencia no tiene que ver con lógica. La obediencia no tendrá necesidad de tener sentido, porque la gente está buscando hallarle sentido a las cosas para obedecer. Pero estos leprosos, aleluya, alguien diga aleluya, obedecieron, caminaron, fueron a hacer lo que no se podía hacer. Enfermos como estaban, leprosos como eran, aleluya, habían cambiado el clamor. Ya no decían inmundo soy, dijeron Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y si aprendemos esto hoy, nosotros vamos a alcanzar milagros en nuestra vida. Que la mano de Dios se mueva a favor nuestro. ¿Alguien cree en milagro? ¿Alguien cree en lo sobrenatural? ¿Alguien cree que Dios puede hacerlo? Los imposibles son posibles para Dios. ¿Alguien cree que Dios tiene un milagro para ti? La Biblia nos enseña a través de esta historia que la obediencia es una decisión. Y usted decide si obedece o no. Y creo que todos estaremos ante la decisión de obedecer o no. Porque Dios, que es buen maestro, Dios que nos enseña de la mejor manera, nos está instruyendo día a día para que el hombre pueda tomar la decisión correcta, para que el hombre pueda decidir obedecer a Dios. Aleluya. Nos dio el libre albedrío. Siempre digo esto porque la gente hace lo que quiere, pero es porque la gente decidió hacer lo que quiere. Porque Dios nos deja el libre albedrío, pero nos enseña cómo obedecer. Nos enseña lo que nos conviene. Nos enseña su voluntad. Usted diga aleluya. La obediencia se aprende.
La obediencia es una buena forma de hacer evidente nuestra fe. Estos hombres creyeron en Jesús, por eso llamaron Jesús. Por eso dijeron maestro. Seguro habían oído que en el camino Jesús estaba haciendo milagros, que en el camino Jesús estaba enseñando. La obediencia es una buena forma de hacer evidente mi fe. Porque la gente, todo el mundo dice que tiene fe, pero el Señor dice: vaya, haga esto que le estoy mandando. Vaya y muéstrese a los sacerdotes. Vaya y haga lo que no tiene lógica para los hombres, pero yo te mandé. ¿Ves por qué Abraham se hizo el padre de la fe? Porque el Señor, Dios, nuestro Padre, le dice que vaya a Moria y que ofrezca en sacrificio su propio hijo. Y Abraham no dudó, no peleó con Dios, tomó al muchacho y caminó 3 días para llegar a Moria, para entregarle a Dios lo que le había pedido, aunque no tenía lógica, porque sobre él estaban las promesas. Dios se lo había dado, aleluya, en su vejez. Y le había dicho que de allí sería su descendencia, y sería como la arena del mar, y sería como las estrellas del cielo. Y luego Dios dice: ofrécemelo en sacrificio, como si fuese un animalito. Pero este hombre creyó a Dios, que aún después de muerto Dios podía levantarlo, y fue a Moria y ofreció en el altar. Y Dios dijo: ya conozco que me temes, Abraham. Entonces se hace el padre de la fe, porque obedece aunque no tenga sentido lo que Dios está pidiendo, aunque no tenga lógica. Hay gente que quiere tener lógica y sentido cuando se trata de obedecer, pero para desobedecer no. Alguien diga aleluya. La gente lo hace, la desobediencia, pase lo que pase, ¿qué me importa? Pero cuando se trata de obedecer, están ahí sentados esperando que aparezcan todas las señales habidas y por haber. Aleluya. La obediencia es elemento indispensable en el camino del Señor. No podía dejar de enseñarlo, porque Él pudo tocar a estos leprosos como tocó al otro. Él lo pudo tocar, no tenía problema con tocar los leprosos. Lo mostró, y qué tremenda es la palabra, y qué tremenda la vida de Jesús. Porque alguien dijo: los mandó al sacerdote. El milagro se dio cuando caminaba y no los tocó, pero Él tocó leprosos y los leprosos fueron limpios. Aleluya. Él tocó féretros, Él tocó muertos. Alguien diga aleluya. Dice que no se podía, pero Jesucristo vino a hacer lo que los hombres no habían visto. Usted puede alabar a Dios. Usted puede decir: gracias, Señor. Anote, la obediencia no depende de tener sentido o lógica a lo que Dios pide. La obediencia es hacer lo que Dios te ha ordenado, ya sea por su palabra o a través de ella, ya sea por la revelación de su palabra. Eso es obedecer, hacer lo que Dios te ha ordenado. Y creo que a todos Dios nos ha ordenado, nos ha mandado a hacer algo. Con este hecho que ocurre con el encuentro de Jesús con los 10 leprosos que son limpiados en el camino de obediencia, que son limpiados en la dirección que Jesús les manda, porque Jesús le dijo: id y mostrarse a los sacerdotes. Ocurre el milagro. Y la Biblia dice: entonces uno de ellos, verso 15, viendo que había sido sanado, aleluya. Y yo creo que todos vieron, porque la Biblia dice que todos fueron sanados, pero la Biblia también dice que uno, diga conmigo, uno, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios,
sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y entendemos que los otros decidieron hacer lo que cada uno quiso, y cada uno tal vez tomó su camino. Y el Espíritu Santo nos habla a través de esta historia que había un camino por donde Jesús iba. Y aquel leproso, ese único extranjero samaritano que vuelve agradecido con Jesús y con Dios, dando gloria a Dios por su milagro, camina en ese camino de Jesús. Vuelve a ese camino para agradecerle a Jesús por la sanidad que había recibido. Y declaramos nosotros hoy que así estamos caminando en este camino, agradecidos con Dios. Por eso no nos fuimos cuando recibimos un milagro. Por eso no nos fuimos cuando la vida nos cambió. Por eso no nos fuimos cuando Dios nos limpió del pecado y de la maldad y de la lepra que todos tal vez teníamos. Tal vez no se notaba por fuera como aquellos leprosos, pero por dentro había pecado y lepra en nuestras vidas. Pero seguimos caminando en ese camino de Jesús, agradecidos por haber recibido un milagro. Y eso ha traído en nuestras vidas más milagros. Y eso ha traído en nuestra vida más relación y comunión con Dios. Pero el Señor me decía, así como ellos tuvieron fe para esperar de Jesús un milagro, así como lo llamaron, así como ellos alzaron su voz para decirle: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, así también este extranjero creyó que tenía que regresar, y por haber regresado agradecido recibió la salvación. No solo la sanidad de la lepra, porque hemos llegado a Jesús buscando un milagro, pero el milagro más grande es la salvación. Y el leproso, limpiado, sanado, regresa y recibe salvación. Jesús le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Por qué tu fe? Porque regresó, porque estuvo agradecido, porque dijo: tú fuiste que me sanaste, caminé hacia donde me mandaste, y allí vino el milagro. Alguien puede decirle en esta tarde: en ese camino donde Jesús iba a Jerusalén, habían leprosos. Jesús vino a morir por nuestros pecados, pero mientras estuvo en esta tierra nos enseñó cómo obedecer. Nos enseñó cómo entrar al reino de los cielos. Nos enseñó cómo hacer la voluntad del Padre. Nos enseñó cómo trabajar en su obra. Nos enseñó cómo continuar aunque el camino era difícil. El leproso volvió a ese camino y buscó a Jesús agradecido. Y alguien puede decirle: Señor, yo sé que estoy en tu camino, voy a obedecerte, Padre. No voy a dudar más que tú eres nuestro Dios, que tienes cuidado de nosotros. Alguien cierra sus ojos conmigo para orar y decirle: gracias, Señor. Gracias, Padre, porque salvaste a aquel leproso, extranjero, un samaritano, mientras que los otros judíos tal vez volvieron a la religión. Alguien tuvo una relación con el Señor. Alguien se tiró a sus pies y dijo: gracias. Alguien agradecido le reconoció como el sanador, como el que lo limpió. Oh Señor, aquí estamos en esta tarde. No queremos irnos por nuestros propios caminos. No queremos volver a hacer lo mismo que hacíamos antes. No queremos volver atrás. Alguien dice: no volveré atrás. De
después de haber recibido un milagro, después de haber recibido un rema, después de haber obedecido a Jesús, no quiero ir por mi propio camino. Aleluya. Recibí una llamada esta tarde. Tal vez no era la tarde todavía, pero después de esa llamada el Espíritu Santo me dio este mensaje, donde un pastor me decía cómo yo estaba, y yo le dije bien. Y hablamos de la iglesia y hablamos de algunos temas, pero al final me dijo, yo le dije, no me ha faltado nada en este tiempo. He visto la mano poderosa de Dios. Y me dijo, lo que pasa es que estás caminando en el camino de Dios. Y eso vino como si hubiese tenido a Dios enfrente. Y el hombre y la mujer que camina en el camino de Dios, aunque sea difícil, aunque sea peligroso, va a recibir lo que necesita. Este hombre leproso que experimentó la sanidad de la lepra, antes de llegar a los sacerdotes, ellos ya habían sido sanados. Que regresó, no siguió a donde el sacerdote, regresó a agradecer a Jesús su milagro. Caminó en el camino de Dios. Caminó y recibió salvación. Alguien necesita recibir salvación en esta tarde. Alguien necesita ser salvo. Alguien que está caminando en sus propios caminos decide, porque la obediencia se decide. Yo decido obedecer o no. Está puesto delante de mí la vida y la muerte, el bien y el mal. Obedecer o desobedecer, yo decido. Alguien decide en esta tarde por Jesucristo. Alguien decide caminar en el camino de Dios. Alguien decide caminar en el camino de Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Aleluya. Alguien dice, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Perdona mis pecados y mis ofensas. Perdona mi iniquidad y mi maldad. Me arrepiento hoy de haber caminado en mis propios caminos. Y decido caminar en tus caminos, en tu verdad y en la vida que tú me das. Renuncio a vivir sin ti. Solo repita esta sencilla oración y reconozca a Jesús como su Salvador. El leproso regresó sin lepra, pero necesitaba ser salvo. Alguien necesita salvación. Dígale, Señor Jesús, necesito ser salvo. Quiero caminar en tu camino, donde sé que no me hará falta nada. Gracias, Señor, por aquella vida que se rinde hoy, por aquella vida que confiesa al Salvador como su Señor. Gracias, Padre, por esta tarde. Y el resto, ora conmigo. Dígale, Señor, voy a obedecer. Voy a obedecer como aquellos leprosos, pero también voy a agradecer lo que has hecho por mí. Y no voy a irme por mi propio camino a hacer lo que me da la gana. Voy a seguir en tu camino. Aunque estemos en pandemia, soy de Dios. Aunque estemos en pandemia, soy pastora. Aunque estemos en pandemia, somos pueblo de Dios. Alguien levanta su mano. Hay un líder que me está escuchando, que hoy reconoce que es un líder y que tiene que seguir en el camino del Señor. Aleluya. Oh, gracias, Padre. Vamos a obedecerte, Señor. Vamos a agradecerte
Y vamos a continuar en tus caminos. Aleluya. Gracias, mi Señor. Vamos a continuar porque hemos decidido seguirte. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendigo tu pueblo. Señor Jesús. Oh, gracias. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Jesús. Aleluya. Te damos gracias. Vete. Tu fe te ha salvado. Gracias. Recibió la salvación. Gracias, mi Aleluya. Jesús la había traído Jesús. para los judíos. Pero en los días de Jesús y por Jesús le llegó a un samaritano. La historia cuenta que también hubo una mujer samaritana. La historia cuenta que también hubo un buen samaritano. Pero en esta le llegó porque regresó a Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque ha bendecido nuestras vidas. Queremos caminar en tu camino y no en nuestros deseos. No queremos caminar, Señor, en nuestra voluntad, ni en la libertad que tú nos has dado. Queremos ser obedientes, Padre. Gracias. Le bendigo en esta hermosa tarde. Le doy gracias al Señor porque podemos predicar su palabra y que puede llegar a su vida, a su casa, y que usted la recibe, la atesora, la guarda, piensa en ella y la pone por obra. Le bendigo, pueblo del Señor, la gracia, el favor y la misericordia de Dios para con todos ustedes. Mañana estaremos a las 5 de la mañana en Osana Visión orando hasta las 6:30. Levántese de madrugada y acompáñenos una vez más. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús, a usted y a toda su familia. Sean bendecidos en esta hermosa tarde. Nos despedimos, su pastora y amiga Rosario de Escobar. Bendiciones. Aleluya.